Sí, Dios, tú has hecho grandes cosas con cada uno de los que te hemos recibido como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Día a día, Señor, muestras tu amor. Día a día, tu Espíritu Santo está ayudándonos. Gracias porque no tenemos un Dios que se esconde ni muerto, ni inventado por los hombres. Es un Dios de las Escrituras, el Dios vivo, el Creador. Gracias por tenerte en nuestras vidas. Y ahora que hemos de meditar en tu palabra, recordando tantas cosas de ti, aprendiendo cosas de ti, pues danos un espíritu afable, un espíritu humilde, y ayúdanos a retener tu palabra para vivirla, Señor. No ser oidores olvidadizos. Ayúdanos porque somos débiles, pero tu Espíritu Santo está ahí ayudándonos. Amén, Señor. Amén. Tome su lugar, por favor, hermano. Muy bien, hermanos. Seguimos estudiando los atributos de Dios. ¿Y alguna vez usted ha sentido que Dios le ha cuidado más veces de lo que merecemos? ¿Usted ha sentido eso? ¿Cuántas veces usted podría enumerar las veces que Dios ha metido su mano a favor de usted? ¿Cuántas veces? Yo creo que, como dice el Salmo, no podríamos contarlas. Y yo le pregunto a usted, ¿a qué se deberá que Dios persiste en bendecirnos, en cuidarnos, en amarnos, en soportarnos, en ser longánimo? Ser longánimo es una paciencia aún más allá de lo que es la paciencia. Yo me pregunto eso y bueno, yo creo que la única respuesta que yo pude encontrar es gracias. El atributo de que Dios es bueno. Y es bueno porque lo que dijimos anteriormente se ha manifestado en nuestras vidas. No es un Dios, como decía en la oración, que esté escondido o que esconda sus bondades para sus hijos, inclusive para la creación. Pero con sus hijos tiene un trato distinto. Los verdaderos hijos, no con los que dirían por ahí en mi pueblo los paleros, no, con los paleros no. Pero con los que verdaderos somos sus hijos, Dios ha sido bueno. Y no es que merezcamos sus dádivas, yo no merezco nada. Tampoco Él es más por proveernos de su bondad y de sus dádivas. Su bondad y sus dádivas provienen de su naturaleza intrínseca de que Él es bueno. Cuando yo me pongo a pensar en lo que Dios es bueno, hay un versículo que a mí me gusta mucho, que está en el Salmo 40, el verso 17. Y hay una frase que es la que me vuela la tapa de los sesos. Y el Salmo 40, 17 dice: aunque afligido y necesitado yo, Jehová pensará en mí. Dice: tú eres mi ayuda y mi libertador. Jehová, no tardes. Y la frase o la palabra que a mí me vuela la tapa de los sesos es la palabra pensará. Porque ¿quién soy yo para que Él piense en alguien como yo? Pues es que Él es bueno. Y nosotros podemos agarrarnos de esa bondad y tomar esa bondad para vivir confiados, plenos, seguros, tranquilos. Y al conocer los atributos de Dios, como hemos estado viendo, la idea es que tú tengas confianza, certeza, seguridad, un conocimiento más profundo de quién es Dios, para que tu vida y la mía pues puedan ser un reflejo de esos atributos. Hay atributos, como ya hemos hablado, que no son comunicables. ¿Qué quiere decir que no son comunicables? Que nosotros no los podemos experimentar, no los podemos desarrollar,
¿Como qué atributo? Por ejemplo, Dios es todopoderoso, ¿verdad? Nosotros no somos todopoderosos. Pero la bondad de Dios es un atributo comunicable de parte de Dios a nosotros. Nosotros debemos desarrollar esa bondad, porque dice, uno de los frutos del Espíritu es que seas benigno, dice el libro de Gálatas 5:22. Y cuando tú tienes un Padre bueno y tienes al Espíritu de Dios en tu vida, tú aprendes misericordia, tú aprendes benignidad. Tú desarrollas eso no por tu propia cuenta, sino porque el Espíritu de Dios mora en ti y tú, a través de la obediencia, Dios te lleva de victoria en victoria. Entonces, Dios es bueno. Y cuando nosotros pensamos en ese atributo comunicable y podemos ver ese versículo que decía yo, que Él es nuestro libertador, que es nuestra ayuda y que aunque afligidos estamos, Él piensa en nosotros, no queda más que decir amén, gracias Dios. Y cuando tú experimentas y has experimentado esto una, otra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 1000 veces, las veces que sean, te tienen que doblar tus rodillas en adoración a Dios. Se tienen que levantar tus manos en adoración a Dios. Habemos gente que no creemos en levantar las manos, en adorar, pero la Biblia dice, todo lo que respira alabe al Jehová con danza, con júbilo. Y entonces cuando tú has experimentado la bondad de Dios en tu vida y entiendes que lo que tienes y las bendiciones de Dios es por parte de Dios, no es por tu propia capacidad, te queda más que doblar tus rodillas, levantar las manos caídas. La bondad de Dios es una disposición constante en su naturaleza de bendecirnos, de cuidarnos, de proveernos, de ayudarnos, de ministrarnos todos los días. ¿Cuándo? Todos los días, a cada instante. Dios es bueno y en eso nosotros podemos descansar. Esta bondad emana de su naturaleza. Y aunque mucha gente, cuando tú hablas de la bondad de Dios y tú le dices Dios es bueno, la gente que no conoce a Cristo, a veces hay cristianos que hacen esa pregunta y dicen, si Dios es bueno, ¿por qué hay maldad? Si han escuchado esa pregunta, ¿no? Incluso a lo mejor algunos lo hemos hecho, o a lo mejor algunos se la ha hecho. ¿Por qué si Dios es bueno? Hay niños con cáncer, porque hay hambre, porque hay guerras. Bueno, la respuesta está en la Escritura, porque el hombre ha dejado de largo a ese Dios bueno en su vida y el pecado. Por eso dice el libro de Santiago, ¿de dónde provienen las guerras? No es de vuestras avaricias, de nuestras envidias, del pecado. Entonces, no es que Dios envíe la maldad, Dios permite la maldad, que son cosas muy distintas. Pero de Dios no hay nada, Él no hace nada malo. Él no hace que las cosas sucedan malas para que el mundo esté de cabeza. No, el hombre ha estado viviendo su vida sin Dios. Por eso dice el libro de Romanos que aunque Dios se reveló en la eternidad a través de su creación y el hombre no le dio gracias ni le ha reconocido, pues Dios lo dejó, lo dejó a su varada o a su manera de pensar, lo abandonó. Dios es bueno, hermano. Entonces cuando nosotros llegamos a pensar o a tener situaciones difíciles en nuestra vida, no es porque Dios te la haya enviado, es porque nuestro pecado nos llevó ahí, es porque nuestra desobediencia nos llevó ahí, porque a toda causa hay un efecto y todas las cosas que tomamos son decisiones que pueden afectar nuestra vida. Dios cuando creó las cosas, hizo la creación ahí en el libro de Génesis, dice que todo era bueno en gran manera. ¿Y quién hizo el destrozo? Pues el hombre. Pero Dios creó todo bueno, porque Dios es bueno. Y entonces, pues usted puede ver que se corrompe a través de la desobediencia, del pecado que habita en el hombre y a veces también en nuestras vidas. Así es que Dios no creó el mal para afectar a la humanidad. Dios no es culpable de lo que pasa en el mundo, porque Dios no crea el mal. Al contrario, Dios hizo todo bueno, todo bueno. Bueno, quiero darle algunas ideas, después de esta pequeña introducción, de cómo nos beneficia la bondad de Dios a nosotros.
Voy a dar algunos puntos, y el primero está en Romanos 2, si gusta acompañarme, en versículo 4. En Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice así: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, ¿a dónde nos guía? Al arrepentimiento. Entonces la bondad de Dios, lo que nos provoca a nosotros es arrepentimiento. ¿Qué significa esto para nosotros? Es que Él nos da la fe, nos inquieta a través de su Espíritu Santo para que nosotros procedamos al arrepentimiento. El hombre por sí solo solamente tiene su conciencia, y su conciencia le acusa, pero a veces esa conciencia que te acusa solamente te hace sentir remordimiento, pero no arrepentimiento. Pero el Espíritu Santo, como Dios es bueno, es longánimo, como dice aquí, su paciencia y sus riquezas te provocan a ti arrepentimiento. Y Dios te lleva al arrepentimiento, porque es bueno. Él te lleva ahí, la decisión es tuya, si procedes o no al arrepentimiento, si quieres vivir para Él o no quieres vivir para Él, si quieres dejar aquello que te asedia o no, como dice el libro de Hebreos, despójate del pecado que te asedia. Pero Dios produce en nosotros arrepentimiento. Él es el que está ahí dándonos de su guía para lo mismo. Su benignidad, dice, nos guía al arrepentimiento. ¿En dónde estabas cuando te rescató del hoyo? Ese hoyo, ¿cómo se apellidaba? Orgullo, drogas, vicios, pleitos, guerras, contiendas. ¿Cómo se llamaba ese hoyo donde Dios te rescató y te trajo al arrepentimiento? ¿Cómo se llamaba? Y ahí tú puedes ver la bondad de Dios en tu vida, entre otras cosas. Porque a veces cuando la gente piensa que Dios nos va a bendecir, siempre pensamos en dólares, siempre pensamos en cosas materiales. Pero la gran bendición de Dios en su amor, en su bondad, es que te trajo del hoyo en donde estabas. ¿Cómo se apellidaba ese hoyo? Y cuando tú empiezas a mirar eso en tu vida, en mi vida, pues te empiezas a enamorar de ese Dios que nos amó primero. ¿A poco no? Que Dios dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero, gracias a su bondad, gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, ese es un beneficio que tú y yo tenemos, el que nos guía al arrepentimiento. El segundo beneficio está en Salmo 119, el versículo 68. No voy a ahondar en todos los beneficios porque pues hay más cosas que quiero compartirle. Salmo 119, verso 68. Dice así: bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. ¿En qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace Dios a través del Espíritu Santo? Nos recuerda su palabra. Nos recuerda su palabra. En Juan capítulo 15, Jesús le dice a sus discípulos: ustedes están limpios por la palabra que les he enseñado. Cuando Jesús ora en Juan 17, le dice al Padre: están limpios por la palabra que les he enseñado. Y como Dios es bueno, nos recuerda a través del Espíritu Santo su palabra. ¿Cuántas veces cuando hacemos algo que está fuera del orden de Dios, el Espíritu Santo nos dice: hey, recuerda lo que dice la palabra, recuerda lo que yo digo? Y el Espíritu Santo te ayuda a recordar lo que Él ya dijo para que tú procedas al arrepentimiento, como el punto 1. Pero Él te encausa de vuelta recordando la palabra. Pero es nuestra obligación, no obligación, es nuestro privilegio estudiar la palabra, leer la palabra, conocer la palabra, porque muchas veces no sabemos lo que Dios dice. Y como el Espíritu Santo, que estamos llenándonos de Él, pues nos va a hablar de lo que sabemos, aunque el Espíritu Santo puede hacer muchas cosas, pero Él toma de lo que tú tienes. Él toma de lo que tú tienes y tú tienes que ver qué tienes. ¿De qué te llenas? ¿De qué te llenas? Usted sabe que somos tripartitas, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. Y al cuerpo lo atendemos durmiendo, comiendo, haciendo ejercicio. Al alma lo atendemos con nuestros 5 sentidos. Pero al espíritu poca gente lo atiende.
no se llena. Y entonces, ¿cómo puede el Espíritu estarnos guiando a toda verdad, a toda justicia? Tiene poder, pero nosotros tenemos responsabilidad. Entonces, en la bondad de Dios, según este versículo, Él es bienhechor, Él es bueno y nos recuerda su palabra. Eso es una bendición, porque eso quiere decir que no estás solo para vencer, como nos predicaban la fidelidad de Dios el domingo, ¿verdad? Que Él nos ayuda a salir de la tentación. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿qué vamos a hacer entonces? Pues agradecer esa bondad de Dios, reconocer que ese atributo ha sido para con nosotros y ha sido bueno. Ha sido bueno. Por eso también dice el libro de Romanos, capítulo 12, verso 1, dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias? Pues las dos ya que vimos, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Y no te conformes a este siglo, sino renueva tu mente, dice el versículo 2. Pero nosotros tenemos que reconocer esa bondad de Dios en nuestras vidas y darle gracias a Dios, sí, pero el trabajo y todas las cosas que tenemos son una consecuencia de muchas otras situaciones, pero lo que Dios hizo por nosotros es traernos al arrepentimiento, recordando su palabra por su bondad. Y eso otra vez nos ayuda a levantar las manos, a doblar nuestras rodillas, a adorar al Señor, a servir al Señor, porque reconocemos su bondad en nuestras vidas. Su bondad. En Lamentaciones capítulo 3 es el tercer beneficio para un creyente. Lamentaciones 3, versículo 22. Dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Otra versión dice sus bondades. Él es bueno. ¿Sabes por qué estamos de pie? Por lo que acabamos de leer. Entonces, otro beneficio es que el amor, su bondad, nos mantiene de pie. Porque no hemos sido aplastados. Yo hablo por mí, yo debería ser aplastado. Yo debería ser aplastado, no sé tú, pero yo sí. Y entonces cuando veo al mañana, al despertar, y como dice otro salmo, por las mañanas es tu misericordia y por las noches tu fidelidad, y te despiertas, y no porque tengas vida en esta vida porque cuando estemos en su presencia será más precioso, pero te despiertas y tienes la bendición de abrir los ojos, tener una cama, y todas las cosas que Dios te ha hecho por sus misericordias no ha sido consumido, y dices gracias Dios. No es que yo lo merezca, no es que yo lo gané, no es que yo sea bueno, no es que yo haya hecho bien las cosas, no, es por tu misericordia, por tu bondad. Nunca nunca decayeron tus bondades. Dice, ¿y cómo son sus bondades? Nuevas. ¿Cuándo? Diario. ¿En dónde? En tu vida, en la mía. Y entonces, si tenemos a un Dios de esta magnitud que es bueno con nosotros, ¿cómo estamos respondiendo a su bondad? Es algo que tú debes de llevarte de esta predicación. ¿Cómo estoy respondiendo a esa bondad? ¿Cómo estoy respondiendo yo a esa bondad de Dios? Estoy levantando las manos, doblando las rodillas, viviendo en arrepentimiento, dejarme guiar por el Espíritu Santo. Estoy agradeciendo por las misericordias de Dios nuevas a cada día de mi vida. O solamente de vez en vez, o solamente ahí cuando me acuerdo. A pesar de nuestra infidelidad, Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo santo, Él sigue siendo justo, Él sigue siendo misericordioso. Hermano, a pesar de que su justicia va a venir con un juicio cuando nosotros nos presentemos delante de Él, ahorita estamos disfrutando más de su misericordia, de su justicia, todos. Más de eso, porque si luego me dicen, ore para que Dios haga justicia, no, mejor ora para que Dios te haga misericordia, porque si oro para que te haga justicia, pues a lo mejor los dos nos morimos en cuanto levantamos la voz, ¿no? Entonces, tenemos que darle gracias a Dios porque por sus misericordias, no porque nosotros seamos bonachones, estamos de pie, podemos descansar en su bondad, tomando nuestra responsabilidad, y nuestra responsabilidad es llenarnos de Él y vivir para Él. Ese es el todo del todo. Es el todo del todo. Otro cuarto beneficio está en Nahum capítulo 1. Nahum capítulo 1, versículo 7. Este es un verso también, uno de mis versículos favoritos, en mi top 10 de la Biblia, y es un versículo que a mí también me consuela y me ha consolado en tiempos difíciles,
en un momento difícil. Dice, Jehová, ¿cómo es? Es bueno. Y luego dice, fortaleza en el tiempo de angustia y conoce a los que en él confían. Tres verdades. Dios es bueno, ¿no? Es fortaleza y conoce si confías en él. Tres grandes verdades en este versículo. Pero la que sostiene que es nuestra fortaleza y la que sostiene que él podemos confiar en él es que él es bueno. Él es bueno. Entonces puedes tener ese beneficio de que en tiempos de dolor, de angustia, Dios consuela tu corazón. Pero tienes que aprender a conocer al Dios de las Escrituras. No es a tu manera, no es como dijo José, a mi manera, no. Esa es la manera de Dios. Al tiempo de Dios. En la soberanía de Dios, que es otro atributo que ya estudiamos o predicamos. Su bondad nos da consuelo en tiempos complicados. Y ojo, porque dice aquí, y conoce a los que en él confían. ¿Tú confías en él? La palabra confianza quiere decir cercanía, quiere decir recargarse en él, quiere decir tener intimidad. ¿Lo conoces? ¿Confías en él? Entonces puedes disfrutar de su bondad en tiempos de angustia. En el Salmo 23, que todo el mundo no sabemos, Jehová es mi pastor, ¿verdad? Nada me faltará. Al final de los versículos dice, el bien, ¿y qué? Y la misericordia me seguirán, ¿cuándo? Every single day. De mi vida. Y termina diciendo, y la más grande bondad de Dios va a ser que estaremos en su presencia. Y en la casa de Jehová moraré. Gloria a Dios. ¿Quién anhela eso? ¿Quién desea eso? Pues decimos sí, pero no nos queremos morir, ¿no? Ay, me duele. Pues dale gloria a Dios que ya te vas. A veces es porque no estamos ciertos. Ese es otro tema. Este verso, hermano, es una maravilla al saber que podemos descansar en un Dios que es bueno en un tiempo difícil. Todos pasamos tiempos difíciles. Y si hoy no estás pasando un tiempo difícil, a lo mejor vendrá pronto. No soy profeta, pero la vida es así, hermano. Todos pasamos tiempos difíciles, ¿no? O a lo mejor hoy estás pasando un tiempo difícil, descansa en la bondad de Dios. Pero para descansar en la bondad de Dios tienes que aprender a confiar en él y a conocerle y a saber quién es él, entender su soberanía, su poder, su autoridad, los atributos de Dios. Él es bueno, él transforma el dolor en bendición, hermano, cuando dependemos de él. Así es, él lo transforma en bendición, en bendición. Otro beneficio que tenemos en la bondad de Dios está en Mateo 7, por favor. Mateo 7, Jesús hablando en el Sermón del Monte. Vamos a ver solamente el verso 8 y el verso 11. El verso 8 dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Y el versículo 11 dice, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, pregunta, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Dios escucha nuestra oración y responde siempre para bien nuestro. El silencio es un bien para nosotros. Si no te lo da, es un bien para ti. Y si te lo da, es un bien para ti. Dice que nosotros somos malos y bendecimos a nuestros hijos. ¿Cuánto más el Padre? El Padre amoroso, bueno, tierno, compasivo, fiel, justo, verdadero, misericordioso, soberano. ¿Sí me estás siguiendo, hermano? Entonces, podemos descansar en su bondad. Podemos acercarnos a él seguros, dice el libro de Hebreos, acércate al trono de la gracia confiadamente, al oportuno socorro. Y podemos acercarnos porque Cristo rasgó el velo al morir en la cruz. Es otra cosa que Cristo hizo aparte de salvarnos. Nos dio entrada al Padre directo. En cualquier circunstancia, en cualquier momento tú puedes acercarte al Padre. Y Él te escucha y Él hará algo por ti, hará algo por aquellos que le buscan. Y entonces otra manera de poder eso es que Dios escucha y nos otorga esas peticiones de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a su voluntad. Yo te aseguro que si tú le pides a Dios, dame sabiduría, dame paciencia, ayúdame a amar, Dios te va a ayudar.
Pero te aseguro que si le dices, Señor, dame un Rolls Royce, te va a decir, ahorita no. Porque eso no son las cosas que un hijo de Dios está detrás de eso. No puede decir que no vengan, pero un hijo de Dios no está pensando en eso. Hermano, tenemos que descansar en esas bendiciones que podemos mirar, las cosas que Dios hace a través de su bondad, ese atributo maravilloso. Otra está en Santiago 1, versículo 17. Santiago 1, verso 17. Vamos a ver el verso 16 también y el verso 17. Dice así: amados hermanos, no erréis o no te equivoques, no pienses mal, no dudes. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que tienes, todo lo que eres, tus talentos, tu vida, lo que te rodea, lo que traes puesto, todo es de la bondad de Dios, porque así quiso bendecirnos, porque así quiso darnos. Entonces, esas cosas son argumentos, son bendiciones, son manera de comprender la bondad de Dios y ver que todas esas cosas son para beneficio de nosotros, de sus hijos. Hermano, tenemos de nuestro lado al Dios bueno. No tenemos a un Dios seco, ahí que a lo mejor nos da un barazo. Tenemos un Dios bueno, bien lindo. Tenemos ese Dios en nuestras vidas. Y como dije al principio, y la pregunta al principio fue, ¿tú has recibido la misericordia de Dios o Dios te ha bendecido más veces de los que meses? Tú dijeron, uy, sí. Pues pensemos en eso. Y otra vez la pregunta es, ¿cómo estamos respondiendo a esa bondad? ¿Cómo estamos respondiendo a esa misericordia día a día? ¿Cómo estamos respondiendo a ese Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia? ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Cómo estamos pidiendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos respondiendo? Mira, hermano, algunos ejemplos bíblicos sobre los que supieron valorar la bondad de Dios. No te voy a dar uno por causa del tiempo. Un hombre, un joven, sufrió traición, sufrió cárcel, sufrió vituperios, le levantaron falsos. Y todo por obedecer la voz de Dios. Todo por obedecer ese sueño que Dios le dio. No conspiraron para venderlo como esclavo, conspiraron sus hermanos para matarlo. Pero alguno por ahí dijo, no, mejor vendámoslo. Pero los 12 habían pensado matarlo. Eso es terrible. Pero aún en tiempos difíciles, en la cárcel, cuando terminó su tiempo y José llegó a ser segundo de Faraón y sus hermanos llegaron delante de él y se descubrió José ante sus hermanos, José dijo, vosotros lo pensaron para mal, pero vean la bondad de Dios. Pero dice, pero Dios lo encaminó para bien. Está la bondad de Dios. Ahí está un hombre que confiaba en el Señor, un hombre que se dejó guiar por el Espíritu Santo, un hombre que conocía las Escrituras, un hombre que en su angustia dependía de Dios, que era bueno. Había un hombre que oraba y le decía, Señor, ayúdame. Había un hombre que descansaba en la bondad de Dios. Y él pudo decir, Dios se encaminó para bien, para mi vida. Y la traición, Dios la convirtió en salvación. La cárcel, Dios le dio un propósito. El dolor en bendición. Y podemos mirar a José, un hombre valiente, prudente, entendido, que disfrutó en todo momento la bondad de Dios, porque dice la Escritura que Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. Y lo vemos en cada parte de su vida, en la cárcel, con Potifar, con Faraón, con el panadero, con el ¿cómo se llama? El de los vinos. Ahí vemos que decía Jehová estaba con José, el copero, gracias. Jehová estaba con José. Pero también es cierto que si Jehová estaba con José es porque José estaba con Dios. La pregunta aquí es, ¿tú estás con Dios? Porque Dios te busca, te llama al arrepentimiento, te habla con su Espíritu Santo para acercarte a Él.
te pide que confíes en Él en tribulación. La pregunta es, ¿tú estás con Dios? Viviendo la vida como Dios dice, no a tu manera, no, como Dios dice. Porque José dijo, aunque Dios no entienda yo esto, Dios tiene propósitos. Y Dios me habló y dijo que así iba a ser y así ha de ser. Entonces, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? Déjeme leer junto con usted. Traigo otros ejemplos de un pasaje bíblico, pero si no el tiempo a lo mejor quizá no me alcance. Pero vamos a ver el Salmo 145. Quiero leer este Salmo con usted. Y este Salmo habla de un hombre como David, que tenía el corazón conforme al de Dios. Y compuso este salmo inspirado por Dios. Y este salmo es un salmo de alabanza. Y habla sobre la bondad de Dios. Y habla de cómo responde un hombre como David hacia la bondad de Dios. Y solamente vamos a leer hasta el versículo 9. Dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y te alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderes hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa ¿qué? Bondad, y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y el verso 9 termina diciendo, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Este era un hombre que sabía la bondad de Dios, que conocía al Dios bueno. Y él empieza diciendo, yo te voy a exaltar todos los días, eternamente y para siempre. Él se veía en la gloria, pero mientras estaba acá, él compuso alabanza para el Señor. Y él dice, y cantaré todos los hechos, y haré conocer a los hombres tu bondad, dice este salmo. Y celebraré tus obras de generación en generación, dice este salmo, porque tú eres clemente y misericordioso. Porque bueno es Jehová, dice. Tú y yo tenemos a ese mismo Dios. Amén. Tú y yo tenemos ese mismo Dios bueno. Él no ha cambiado, no hay mudanza en Él, sigue siendo el mismo. Y se ha revelado aún más preciosamente a nosotros. David no tenía el Nuevo Testamento, no tenía la venida del Mesías. Tú y yo tenemos la historia de Jesucristo, tenemos el canon completo. Tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y tendríamos que responder, ¿cómo vamos a responder esa bondad? Porque es un atributo maravilloso de parte de Dios, muy precioso. Vamos a leer algunos versículos sobre la bondad de Dios. Vamos a leerlo rápido. Si quiere, Salmo 107, verso 1. Vamos a leer, son como 6 o 8 que traigo aquí. Y vamos a leerlos. Dice, Salmo 107, verso 1 dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová. El Salmo 34, el versículo 8, hablando de su bondad, dice así, gustad y ved que bueno es, ¿quién? Bueno es nuestro Dios Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Es bueno, es bueno. No dejes de pensar en esa bondad. Vamos al Salmo 86, versículo 5, para no estar cambiando. Salmo 86, versículo 5, dice así, porque tú, Señor, eres bueno y ¿qué? Perdonador. Hermano, ¿cuántas veces Dios te ha perdonado y cuántas veces te seguirá perdonando? Por eso es bueno. Por eso es bueno. Esto nos debe de hacer levantar las manos, doblar las rodillas y vivir para Él y responder a ese amor que ha conquistado tu corazón. Y grande es misericordia para con todos los que te invocan, los que confían en ti, los que descansan en ti, a los que tú llevas al arrepentimiento, a los que les recuerdas su palabra. Salmo 25, versos 6 al 8, dice así,
Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. ¿Por qué? Por tu bondad, porque es perdonador. Por tu bondad, oh Jehová, bueno y recto es Jehová, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino al arrepentimiento. Le recordará la palabra. Bueno es Jehová y digno de adoración, de suprema alabanza. El Salmo 3, el versículo 5 al 6 dice: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová. ¿Por qué? Porque Él me ha hecho bien. ¿Te ha hecho bien? ¿Y por qué cuando estamos en adoración, en tiempo de alabanza, estamos pensando en los frijoles en vez de pensar en lo que Dios ha hecho con nosotros? Cada canto tiene que ver con la adoración a Dios. Deberíamos de concentrarnos en adorar a Dios y venir a exaltar al Rey de Gloria. ¿Cómo puedes ver la bondad de Dios aparte de todo lo que vimos de cómo nos beneficia? Tú puedes verlo en tu diario vivir con la gracia y el amor de Dios, con su perdón. Tú puedes verlo en tu casa cuando estás acostado y el que amas está al lado tuyo y no está abajo de un auto accidentado o en un hospital. O a lo mejor sí, pero aún ahí Dios es bueno. Cuando las pruebas en tu vida vienen, la fe de Cristo te sostiene. Cuando miras al autor, eso es que Dios es bueno. Cuando el fruto de tu trabajo llega a la mesa, es porque Dios es bueno, porque sigue haciendo que la tierra dé fruto. Dios es bueno. Cuando tienes a dónde correr en tiempos difíciles, a la presencia de Dios, Dios es bueno. En cada palpitar de tu corazón, Dios es bueno. Cuando en tu enfermedad, en tu dolor, en tu tristeza, Él te ha sostenido o Él te ha sanado, Dios es bueno. Cuando escuchas la voz de Dios diciéndote, te amo, y sientes el amor de Dios en tu vida. Cuando escuchas y ves al Espíritu Santo que te redarguye de verdad, de justicia y pecado, Dios es bueno. Cuando a pesar de nuestra infidelidad, Él es fiel, Dios es bueno. Y podríamos decir más cosas. Dios es bueno. Por lo tanto, hermanos, si Dios ha sido bueno contigo y Dios sigue siendo bueno y no va a mutar ni va a haber mudanza en Él, no dudes, alábale, descansa en Él. Lo que esté pasando y lo que concluya tu vida o lo que te rodea, Dios es bueno. Y aún ahí Dios hará algo a favor tuyo. Te enseñará grandes cosas. No tengas miedo, no dudes. Yo quiero que se trata que no vengas a pedirle más siempre, sino que vengas a pedirle y más bien a agradecerle. Muchas veces estamos pide y ¿por qué no le agradecemos por lo que Dios nos da? Cuando tú tengas tu devocional con Dios, yo quiero exhortarte a que empieces adorando a Dios y alabando a Dios y dándole gracias, en vez de luego llegar a pedirle. ¿Está mal? No, no está mal, yo te estoy exhortando, animando. Si tú ves las oraciones del rey David, empezaba adorando a Dios. En otras no, iba directo al hecho. Pero eso nos va a ayudar a entender todo lo que Dios hace por nosotros. Porque a veces no somos conscientes de las bondades de Dios. No somos conscientes de las bondades de Dios. Si Dios es bueno, yo te pregunto, ¿Dios es bueno? Entonces, ¿por qué nos empeñamos a veces a vivir lejos de Él? ¿Sí entendieron lo que le dije? Si Dios es bueno, ¿por qué a veces nos empeñamos a vivir lejos de Él con nuestras actitudes, con nuestros reclamos, con nuestra desobediencia? Si Dios es bueno. Si todo proviene del Dios bueno, ¿verdad que sí? Entonces, no tengas temor de que te faltará algo, porque Dios en tu necesidad te va a bendecir y te va a ayudar a crecer, porque Dios es bueno. Porque si algo nos ha sostenido hasta hoy, no ha sido nuestra fidelidad, no ha sido nuestra vida ni nuestras obras. Es porque Dios es bueno, es porque Dios es fiel. Este atributo es comunicable y dice el libro de Efesios capítulo 5 versículo 1, dice el apóstol Pablo: sed imitadores de Dios como yo lo imito a Él.
Y este atributo es para que tú también tengas bondad con los de la calle, con el que te ha lastimado, con el que te ha ofendido, con el que tiene necesidad. Y que tú repliques las bendiciones de Dios a tu vida con los de tu lado, a tu prójimo. Pero a veces nada más queremos para con nuestras arcas. Sigamos siendo ejemplos vivos del amor de Dios y de la bondad de Dios en nuestras vidas. Debemos imitar este atributo. Debemos amar, perdonar, soportar, ayudarnos, bendecirnos, honrar, servir. Y con esto manifestamos el amor derramado en nuestras vidas y la bondad de Dios a nuestras vidas. Así es de que si Dios ha sido bueno, no te apartes de Él. No vivas preocupado, porque si vosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre de todas las luces? Amén. Vamos a entonar esta alabanza que dice así: a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y a pesar cuánto daría por amarte como me amas a mí, y tu amor me quebranta al ver que eres así. Cuánto daría por amarte como me amas a mí.
Cuánto daría por amarte como me amas a mí. Cuánto daría por amarte como me amas a mí. Señor, ayúdanos a recordar que tú eres bueno con nosotros, Señor. Que nada nos quite esa bendición cuando las cosas se pongan difíciles. Recordar que tú eres bueno, como José decía: ustedes lo pensaron para mal, pero Dios es bueno y lo encaminó para bien. Hay cosas que no nos gustan, pero tú estás bajo control, porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres tierno, que eres precioso. Que podamos desarrollar un conocimiento pleno de ti, Señor, para que nuestra fe aumente. Los discípulos, cuando estaban en la barca, dejaron de pensar y de conocerte. Tuvieron miedo y tú les reclamaste: ¿por qué dudaron, hombres de poca fe? Porque a veces no te conocemos. Yo quiero conocerte más. Y los atributos es para conocerte, Señor, y descansar en ti. Ayúdanos en nuestra necesidad, en nuestra debilidad, en nuestra necedad. Gracias porque nos hablas y nos enseñas y nos recuerdas. Despídenos con paz a cada uno de nosotros. Llévanos con paz a nuestros hogares, Señor, así como llegamos, llévanos con paz, porque eres bueno. Amén y amén.